Aquí comienza Buenos Días América, un programa de culturas, libros, poesía y arte. Desde el río hasta la montaña, desde la montaña hasta el mar, por el 107.7 de la frecuencia modulada. 7 Norte Radio, aún tenemos radio. Bueno, hola amigos, hola vecinos. Estamos acá muy contentos transmitiendo en un sábado de emergencia con nuestro hermoso programa Buenos Días América de emergencia. Pero esta emergencia resultó una buena excusa para hablar con mi querida amiga Rosa Rodríguez. Muchas gracias por lo de querida, muchas gracias. Editora, escritora y cantante. ¿Cantante se dice? Cantora. Cantora. Cantora, ya. Pero vamos a hablar hoy día, primero que nada, sobre este libro, Dos vidas para el teatro, que escribió Rosa con nuestro querido amigo también Antonio Briones, que hoy día no pudo asistir, así que le mandamos un abrazo. Rosita, ¿quién es Bélgica Castro y Alejandro Sivekin? Bueno, gracias por la invitación, gracias por lo de querida también, de nuevo, que nunca está de más. Bueno, Alejandro y Bélgica para mí son dos personas muy importantes porque son como los pilares de lo que son los creadores de que este país sea más que un pedazo de tierra, ¿no? Ellos son gente de teatro. Bélgica es quien hace del teatro una situación profesional, porque ella parte del teatro profesional en Chile como carrera que se imparte en la universidad. Antes eran grupos de aficionados que se juntaban y hacían montajes, pero siempre con esta cosa de aficionados, ¿no? Ella antes había estudiado para ser profesora, ¿sí? Pero con este gusto siempre al teatro, se inscribe a un taller y luego ese taller pasa a ser profesional y ella pasa a ser maestra de la Universidad de Chile de la carrera de teatro. Alejandro también, un tiempo después se inscribe a la carrera primero de arquitectura y después pasa a la carrera de teatro y se enamora perdidamente de Bélgica y ahí parte su historia, porque su historia parte desde que se ven, o sea, Alejandro ya la amaba desde antes. Era un amor secreto. Exactamente, era un amor secreto, él estaba enamorisqueado, como decía él. Enamorisqueado, ocupaba esa palabra. Y ellos son, claro, los pilares del Teatro Nacional Chileno. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando, Bélgica parte como en el finales del 40-50 y Alejandro finales del 50-60. Ok. Oye, pero ¿cómo sigue esta historia? Cuéntame, ahora quiero saber. Esta es una historia muy bonita porque es un libro que trae otro libro. Primero partimos en la editorial con una investigación sobre Víctor Jara, su vida y el teatro, que es un libro que también publicamos, que es de Gabriel Sepúlveda Corradini, es el autor. Y ese libro, en su originalidad, era como un proyecto de tesis y no traía fotografía. Al encontrarlo y leerlo nos dimos cuenta que estaba lleno de imágenes. Claro. Y quien tenía esas imágenes porque habían hecho un rescate y habían cuidado todo su trabajo, era Bélgica y Alejandro. Y ellos muy generosamente, porque eran personas muy generosas, nos prestaron esos álbumes que cuando llegamos a la casa y vemos mucho material, o sea, entendiendo que el trabajo de ellos tenía este valor, tenían todo recopilado, tenían los recortes de diario, los afiches, las fotografías que se ponían en el bordero de los teatros, y ese material en sí ya era un libro. Entonces cuando lo vimos y nos encontramos con este tesoro,
nos dimos cuenta que ahí había otra historia. Perfecto. Pasó mucho tiempo después de que encontramos ese material que decidimos ya se puede hacer un libro de esto. Y se lo propusimos a Bélgica y Alejandro. Bélgica siempre como más... ¿Más reacia? Claro, más reacia, quizás por su edad. En uno de sus diarios de vida, porque tenía innumerables diarios de vida también, todo lo escribía, hasta las listas de supermercado y las listas de farmacia, dentro de su diario de vida, que es una maravilla. Tenía una nota que decía: vinieron de la editorial Ventana Abierta y nos propusieron un libro, el cual yo no estoy de acuerdo en que se haga porque es mucho material y es mucha información, pero Alejandro dice que sí. Y después, en una de las caminatas cerca del GAM, nos encontramos con Alejandro y por casualidad venía saliendo, iba a un ensayo a GAM, porque ellos trabajaron hasta el último día de sus vidas. Le propusimos nuevamente el libro y dijo: sí, ok, vamos a empezar a trabajar todos los días martes. Así tan directo y tan claro en la idea. ¿Y esto cuándo fue? Esto fue... ¿Esta investigación cuánto partió? A ver, el libro en sí demoró aproximadamente 5 años en hacerlo. Y lo lanzamos después de la pandemia. Entonces, yo creo que ya van más de 8 años quizás de que el libro se empezó a imaginar. Desde que dijo que sí todos los martes. Claro, todos los martes. Y fue así, esa es la historia. Todos los martes llegábamos a las 6 de la tarde, ellos tenían su mesa redonda de su departamento del barrio de Santa Lucía, tenían su material fotográfico y empezamos al principio a conversar de muchas cosas y ellos eran muy, muy buenos conversadores. Y claro, ellos eran quienes mejores contaban la historia de su vida. Claro. Y después nos dimos cuenta que Alejandro era demasiado disperso, saltaba de una historia a otra. Entonces decidimos organizarlo, temporalizarlo y hablar y dejar tareas. El próximo martes vamos a hablar de tal época a tal época, tengan el material fotográfico, el material de prensa, y empezamos así a reconstruir una historia cronológica. Pero hubo una premisa que siempre Alejandro quiso dejar claro, que no quería que fuera un almanaque del teatro, porque encontraba que era la cosa más fome que existía en la tierra, los almanaques. En el fondo no te informaban de nada. Claro, solo te muestran. Claro. Y fue complejo realmente anudarlo, porque eran dos personas tan queribles y para mí yo había estudiado teatro antes en el experimental artístico. Y en el ramo de teatro chileno me pasaron la importancia de la dramaturgia de Alejandro Sievekin y de la importancia en el teatro como actriz de Bélgica Castro. Claro. Entonces para mí fue enfrentarme con dos de mis superhéroes. Obvio. Qué difícil es eso. Claro, y los primeros días de trabajo yo prácticamente no hablaba nada, todos lo fuimos grabando en audio, entonces era como asombrarme de que estaba al lado de ellos. ¿Por qué estoy acá? Sí, ya no eran monosílabos de respuesta a lo que ellos nos iban relatando. Y luego ya nos fuimos metiendo en la historia y tratando de arreglar un poco todo ese material que había, porque era demasiado. En algún minuto pensamos hacer solamente un libro de fotografía, porque era mucho material y contaba muy bien la historia del teatro chileno. ¿Sí? Contaba muy bien la historia del teatro, cómo había sido el teatro itinerante, cómo se había formado, qué obras tenían que ir, una de teatro europeo, de teatro folclórico, no, sí, el término folclórico, no, esto no nos gusta. Entonces era muy interesante saber cómo se planteaban y cómo creaban la necesidad artística de un país. Y cómo ellos fueron quienes crearon esa columna vertebral del teatro, que hoy en día aún se mantiene. Sí. En algunas, claro, de las ramas de la Universidad de Chile todavía se mantienen, tienen que leer de teatro europeo, ¿de dónde? De acá, de Checoslovaquia, porque ellos hicieron una gira por Europa, se dieron cuenta que el teatro checo era tremendamente interesante, que teníamos que leerlo, y así fue naciendo el libro. Y la verdad es que fue una mezcla de conocer a estos seres increíbles y también estaban en una etapa que ya se iba a su vida, ellos tenían la necesidad de dejar, ya después se entendió eso, la necesidad de dejar esta historia escrita, porque el teatro es efímero, o sea, claro. El teatro tú vas a ver la obra y ahí acabó todo. Pero a la vez se iban envejeciendo y
y tenían la necesidad humana del cuidado y estaban bastante solos. Entonces, de a poco, Antonio y yo nos fuimos transformando como unos amigos, secretarios, enfermeros, ¿Ya? de llevarlos al médico, de verles su dieta alimenticia, de que los remedios, de que tenían que hospitalizarse. Bélgica tuvo un accidente, se cae, pierde la memoria. Entonces, de estar ahí en la mesa trabajando con nosotros a estar solo sentada, fue un trabajo para mí demasiado, muy grande, y a la vez casi como una carrera universitaria, porque fueron 5 años. O sea, Sí. yo me sentí graduada una vez que terminé el libro, y además tener la tremenda experiencia de algunas cosas transcritas del libro, mostrarse a Alejandro y Alejandro y corrigiendo, que Alejandro te enseñara qué cosa iba de más importancia que otra, mira esto, encajémoslo así o acá o allá, y conocerlos a ellos también en esa dimensión. Oye, Rosa, ¿y cuál es el panorama, por decirlo así, o tu opinión sobre que 2 figuras tan importantes para la cultura en Chile, ¿quién votó? ¿Por quién sola? A ver, ellos recibieron el Premio Nacional de Arte, Alejandro tardíamente, ¿Ya? pero lo recibieron, tuvieron su apoyo. Sin embargo, ellos sabían que la carrera que habían elegido no era una carrera para enriquecerse ni nada de eso. O sea, si ellos tenían que poner las cortinas y el living para una obra porque así lo necesitaban, lo iban a hacer. Porque ellos vivían, ellos respiraban y soñaban y todo era teatro. Ahora, ¿por qué los abandona? Porque, claro, va pasando el tiempo y no te das cuenta que se va transformando el país, viene el golpe, se autoexilian, y esto va quedando como segunda o tercera necesidad. Claro. El arte finalmente no, ¿qué necesidad cumplía en eso? Entonces, claro, se fueron abandonando. ¿Qué me pasa a mí? Es que finalmente ellos siempre siguieron trabajando, o sea, ellos nunca cambiaron. Yo siempre le preguntaba a Alejandro, bueno, y en este minuto, ustedes decidieron hacer otra cosa, ponerse a trabajar seriamente en otro trabajo y tomar las cosas de otra manera. No, ¿cómo se te ocurre? Estábamos tan preocupados de construir otra obra que no podíamos pensar en tomar otro trabajo. Entonces, claro, ellos iban a morir en su ley como lo hicieron. Claro. ¿Qué me pasa a mí con los actores finalmente ahora? Por ejemplo, lo que está pasando en el panorama, claro, muchos actores o muchos jóvenes se inscriben en estas carreras de pronto como con esta idea de que van a ser famosos, de que van a tener plata, pero finalmente el arte se impone y se dan cuenta que esto no es una carrera ni para ser famoso ni para tener mucha plata. Y los países, o sea, bueno, este país, las políticas obviamente no apoyaron ningún arte, digamos, ni las escénicas ni ninguna otra. Ni las librísticas. Ni las librísticas tampoco. Oye, Rosa, muchas gracias por venir a conversar con nosotros sobre este hermoso trabajo editado por Ventana Abierta, editores. Oye, pero no me quiero despedir sin preguntarte algo. Yo sé que eres cantora. Bueno, Cuéntame, sí, la verdad es que, como les comentaba, yo había estudiado teatro antes en el Liceo Experimental y siempre había estado ligado desde mi infancia con el arte. Encontrarme con ellos, sí, fue como casi una señal de que algo se tiene que seguir haciendo siempre en el arte, en el teatro. Y me metí en los coros ciudadanos hace como 10 años, y hace 10 años que ya estoy siempre, todos los años trabajando, haciendo trabajo en Renca, en La Granja, en El Bosque, en Pudahuel, en Peñalolén, con trabajos ciudadanos de intervención cultural relacionados con la voz, con la música, y cómo eso puede ayudar y ser una llave de libertad y de educación, de amor, de cariño, de contención para la gente en diferentes lugares. Este año también volvemos a trabajar a Renca, que ya era un proyecto que habíamos empezado hace tiempo con el trabajo de las cuecas. Este año se vuelve a hacer. Hicimos un montaje hace 2 años con Ani Murat, que es decana de la carrera de teatro en la Universidad de Chile, que está levantando la figura de Víctor Jara como su casa, digamos, su casa como actor, director, claro. Está elevando la figura, y estamos trabajando hace 2 años en una obra que es como una cantata dramatúrgica de la obra de Víctor.
Así que yo feliz de poder aportar en lo que se pueda. Qué entretenido. Rosa Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos hoy día en nuestro programa Buenos Días América. Vamos a hacer una pausa musical y luego vamos a continuar porque viene otro invitado, también un amigo de la casa. Perfecto. Ahí les voy a contar después la anécdota de por qué nos conocemos todos aquí. ¿En qué librerías encuentran este libro? Sé que está en Busca Libre, sé que está en las librerías del metro, es un libro rápido de lectura, tiene mucho material fotográfico de afiches y de parte de la vida de ellos. Sé que está en la librería universitaria, que está en la feria de Recoleta que está ahora, así que es un libro que también es económico, lo tenemos siempre a precio bien económico para que todo el mundo lo pueda leer. Bueno, Rosa, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti. Hola amigos, hola vecinos, ¿cómo están? Estamos de vuelta ya en nuestro programa Buenos Días América y en este segundo bloque nos acompaña Arnaldo Delgado, filósofo, pero más bien escribidor. Escribidor más que filósofo, porque sí. Es medio grande decir que eres filósofo. Sí, suena raro. Por lo escribidor de ideas. Escribidor de ideas, esa es una buena definición. Sí. Arnaldo, bueno, contarle a toda la gente que nos está viendo que nosotros nos reíamos un rato porque nos conocemos hace mucho tiempo con Arnaldo y con Rosa Rodríguez, que nos acompañó recién por el programa La Ventana de Radio Universidad de Chile. La radio que piensa. La radio que piensa. Sí, pues tuvimos 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Ese era como el logan de la cuestión. Claro. Tuvimos cerca de 5 años con el programa, claro. La Ventana. Después, claro, llegó la pandemia. La pandemia, sí. El estallido primero. Perdimos auspiciadores. Se fue y se acabó el programa. y se acabó el programa. Sí. Sí. Bueno, oye, pero hoy día vienes a hablar sobre muchas cosas, yo sé. Sí. Pero a propósito de tu libro Abecedario para Octubre, también editado por los amigos de La Ventana, esto es como un especial de La Ventana. Hoy día un especial de Ventana Abierta. Exacto. Oye, y este libro se reeditó en 2023, pero es de 2019. De 2020. De 2020. ¿Por qué reeditar un libro en 2023 tan coyuntural, dices tú? Tan coyuntural, sí. Exacto. Es que el libro finalmente no es coyuntural porque se va escribiendo según los sucesos de octubre del 2019, pero lo que hago es darle un tratamiento desde la filosofía política, cosa que hay muchas cosas que son luchas, discusiones de larga data, a las cuales se le puede dar un tratamiento filosófico y que se ven ejemplificados en ciertos hechos del estallido social. Pero para las personas que nos están oyendo y que no han leído el libro, cuéntanos primero qué es, de qué trata. Sí, el libro es un compilado de 27 microensayos, ensayos bien cortitos, y justamente toma su nombre de la idea de que cada ensayo se hace a partir de una palabra en específico que empieza con una letra del abecedario. Entonces, por ejemplo, el primer microensayo es A de asamblea. ¿Ya? El B es B de barricada, C de ciudadanía, D de democracia, E de Estado, etcétera. Y sobre eso tú armas, sobre ese concepto, sobre el concepto básico, claro. Vas armando. Hay un tratamiento del concepto, ocupando también ciertas bajadas concretas a propósito de lo que estaba pasando el 18 de octubre. Los microensayos pueden ser agrupables también bajo como ciertos ámbitos. Por ejemplo, hay un tratamiento de la estética a propósito justamente de lo que significa mutilar, por ejemplo, lo que significa cegar, lo que significa también la expresión sensible de estar en un cierto momento todos juntos, de cierta manera, en una subversión del espacio público, que ahí difiero de mucha gente que cree que es como una irrupción de la ciudadanía en el espacio público. Claro. No. Que creo que es la irrupción del pueblo como forma de estar juntos, como forma especial y particular de estar juntos, que subvierte al espacio público. Es decir, cuando estamos juntos de esa forma no estamos en Plaza Italia, claro, que es el espacio de la ciudadanía, que es el espacio público. Estamos en Plaza de la Dignidad, claro, que es una subversión del espacio. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas son tratadas en el libro, que se publica en el 2020, pero que tiene una reedición en el 2023. Después de que ya había pasado proceso constituyente fallido. Claro, después de que se pierde el plebiscito, el cuarto. Después de pandemia, después de todo. Sí. ¿Por qué? Por lo que le estaba diciendo al principio, que es que en el libro se tratan cuestiones que son más largas.
eso por una parte, entonces no es tan coyuntural en ese sentido, ¿sí? Pero yo creo que lo principal es que estamos en un momento en que todavía estamos con procesos súper abiertos. Yo no creo que todavía se pueda hablar, sí se puede hablar de una derrota táctica, pero no necesariamente una derrota estratégica que se mide en tiempos mucho más largos. Claro. Es decir, los procesos sociales de repente tienen caminos que son súper como sinuosos y de repente uno cree que está en un momento del avance de la fuerza social, pero de repente uno se da cuenta que no es así, de repente uno se sorprende. Entonces yo creo que estamos en un momento un poco suspendido, ¿Ya? pero que en ningún caso está cerrado, está clausurado. Yo creo que todavía hay muchas posibilidades abiertas. Se dice generalmente que algo así como que la sociedad se derechizó, una cuestión que está como súper... Se dice mucho hoy día en la discusión pública, pero yo no creo que sea tan así la verdad. ¿Por qué? De partida, decir que la sociedad se derechizó es tercerizar la propia responsabilidad que los sectores transformadores tienen en que la sociedad haya dejado de escuchar las banderas antineoliberales. ¿Ya? Con esto me refiero a que, si lo tiro más en concreto, Por favor. en que la demanda ciudadana yo creo que siempre ha sido por la seguridad, ¿Ya? pero no por cualquier seguridad. Por ejemplo, las banderas de los sectores transformadores fueron por la seguridad, pero por una seguridad que tenía otra profundidad, otro cariz, la seguridad social. Exacto. O sea, una seguridad para No el la mantenimiento de la vida. seguridad policial. Claro, no la seguridad securitaria de las derechas, sino que una seguridad por el vivir finalmente. O sea, cuando la gente canta el derecho de vivir de Víctor Jara, es justamente el derecho de una vida segura, pero segura en términos ambientales, en términos de salubridad, en términos de pensiones, en términos educacionales, etcétera. Entonces, en un contexto en que seguimos con tanta incertidumbre y tanta incerteza como antes, en el 2018, el 2017, o sea, una inseguridad que es muy también que puede ser muy equiparable a la que había como pre-revuelta. Sí. Decir que la sociedad se derechizó es decir que la sociedad encontró certeza y encontró certidumbre en el discurso conservador de la derecha. Claro. Y yo creo que seguimos con tanta incertidumbre como antes. Y el asunto es que las banderas antineoliberales que estaban levantando los sectores transformadores, antineoliberales y anticapitalistas, después de la convención y después de la farra histórica que significó este gobierno de Boric, la sociedad de pronto empezó a escuchar más el discurso de seguridad de los sectores conservadores. Que es algo que se viene instalando además durante muchos años, ¿no? Sí, totalmente. Aparte de que tienen los grandes medios para amplificar sus voces, son también los que tienen la plata, son los que en cierto momento se guardan la plata. Vamos a ver qué va a pasar ahora con si llega al gobierno, no sé, la Matei, por ejemplo, cómo los empresarios probablemente van a soltar la plata que han tenido. ¿Cuál crees tú que es el discurso de los medios hoy en día que escucha la ciudadanía? ¿Nos puede ejemplificar un poquito más? Yo creo que, algo no muy novedoso, sino que esto es algo que viene ya desde probablemente desde los 70, que es la idea del miedo, la idea del enemigo interno, la idea de... El tema de la migración. Sí, o sea, son ideas inmunitarias finalmente en que siempre necesitan la figura del enemigo interno, la figura como del virus a ser combatido. Ajá. Bajo vía inmunológica. De hecho, yo soy profesor universitario, entonces le estaba pasando a los chiquillos y chiquillas esta semana justamente algunas ideas de biopolítica, Foucault y todo el rollo. Entonces yo les pasaba ahí más o menos como históricamente ha aparecido la figura del enemigo interno, sí. La figura de la guerra interna y cómo los discursos del poder para mantenerse siempre precisan de un tipo de inseguridad. Es decir, las derechas no quieren seguridad, las derechas profitan de la inseguridad. Exacto. Y ese es un problema que los sectores transformadores y que la izquierda no tienen resuelto, que es que mientras las izquierdas llegan al gobierno y enfrentan al poder y pueden abrir mayor nivel de seguridad para los comunes y corrientes, los patipelados. Para los patipelados, la izquierda no profita de la inseguridad, a diferencia de la derecha. Entonces tú cuando provees de seguridad, pasa lo que pasó en Brasil, por ejemplo, que en la favela la gente empezó a decir como estos logros no son del gobierno, sino que son obra de Dios. Claro. O de Dios. Pero son obra de algo que no es el gobierno. Se supone que los sectores transformadores tienen un fundamento ético que hace que uno siempre atienda como a la vida y al mantenimiento de la vida de los
sectores empobrecidos, los sectores explotados. Pero a la derecha le sirve eso, o sea, es una lógica completamente inversa. Entonces, ellos necesitan la inseguridad y justamente los medios, para volver a lo que era tu pregunta, Sí. los medios son los grandes amplificadores justamente de esa inseguridad. Hoy estamos hablando con Arnaldo Delgado, escribidor de ideas. Voy a institucionalizar Sí, esa yo creo que expresión te desde hoy. puedes mandar a hacer unas tarjetas que Unas digan tarjetas, sí, escribidor escribidor de ideas, sí, me parece. Oye, ¿y cuál es tu opinión entonces sobre este gobierno de izquierda de Boric? Oye, ahí ¿no? ya te fuiste en la hora, pero yo creo, mira, de partida no voy a hacer un juicio como identitario Ajá. de esto de decir Sí. como no, ellos no son de izquierda, No, no, ellos no. no son esto. No quiero analizarlo desde el punto de vista desde el ser, digamos. Ujú. Porque no me gustan los discursos identitarios que parten de la premisa de yo soy una integridad moral y Exacto. soy una identidad que es incólume, entonces por lo tanto no transa ciertas cosas. Quiero verlo desde un punto de vista político, Ujú, sí. Allá. más firmemente. Yo creo que el gran error del gobierno ni siquiera es no haber llevado adelante su programa, sino que el principal error es haber desdibujado completamente los antagonismos políticos. Eso, por una parte, o sea, pasar del señor Piñera está avisado, al señor Piñera le hago una estatua. Sí, Eso es desdibujar completamente el antagonismo político. claro. Eso es decir que finalmente ese antagonismo que había antes, sociedad civil o pueblo, si se quiere, empresario, generador del malestar, eso se disuelve. Este gobierno lo disuelve completamente. Entonces ya no está claro quién es ¿Quién? el enemigo, Claro. quién es el contrincante de la disputa política. Eso yo creo que es el primer error del gobierno. Y qué mal nos hace. Porque perfectamente podrían decir como, miren, no podemos llevar adelante el programa, Exacto. pero sin embargo ellos son los que no nos permiten llevar adelante el programa. Si hasta Pepe Mujica, por ejemplo, en Uruguay era súper claro en decir como, miren, ese empresario es mi enemigo, Exacto. pero por el momento no puedo hacer nada contra este enemigo, así que tengo que conversar con él. Exacto. Eso sería más honesto, creo yo. Sí. Sería mucho más honesto Sí. como partir de esa premisa. Y lo segundo, a propósito de eso, es no haber hecho nada en los primeros 100 días de gobierno. En un contexto de incerteza e incertidumbre donde la gente justamente se caracteriza más por la incredulidad Ujú. que por la capacidad de creer, donde la gente es más desconfiada que confiada, los primeros 100 días de un gobierno en este contexto son los únicos momentos en que esa gente incrédula y desconfiada se abre a escucharte, se abre a creer, se abre a Exacto. confiar. Y el gobierno que hizo con la tesis de George Jackson, nos retiramos hasta que ocurre el plebiscito del 4 de septiembre del 2022. Exacto. Entonces en estos 100 días nosotros Calla. no vamos a hacer nada. Farra histórica. Farra histórica. Entonces yo creo que esas dos cosas son las que yo por el momento Ya. no venía tan preparado para la pregunta, Pero está interesante. pero son dos cosas que yo le achacaría por lo menos al gobierno, de dibujar completamente el Sí. antagonismo, hacernos retroceder, inmovilizar a la fuerza social completamente y no haber hecho nada el primero 100 días. Sin duda. Mira, nos quedamos con esta reflexión entonces para... Aviso que mañana ¿Qué? vamos a estar en la Ah, feria tenemos que hablar sobre eso, mañana sí. vamos a estar en la feria de Recoleta ¿Ya? y vamos a profundizar más estos asuntos. Pero mañana tú no vas a hablar sobre este libro, vas a lanzar una plaqueta. Una plaqueta que lanzamos el año pasado con Antonio Briones, ¿Ya? también coautor del libro de Stephen King y Belkida Castro. Que está presente, está todo conectado, pero Sí. no está acá. Sí. Entonces mañana lanzamos esa plaqueta ¿Ya? y vamos a conversar sobre justamente lo que han sido estos últimos 5 años desde la revuelta hasta hoy día. Bueno, muchas gracias. Oye, comentarle a los vecinos que nos están oyendo hoy día que está la Feria de Recoleta, que hay siempre buenas editoriales, buenas ofertas, hay un montón de actividades para que asistan, vayan y se entusiasmen con libros y aprovechen de conocer a los queridos autores que andan paseando por ahí también y a los Oye. editores, porque generalmente los puestos están atendidos por sus propios editores. Gracias por la invitación, chiquillas, chiquillos. Bueno, Un muchas gusto estar gracias, acá. Arnaldo. Bueno, Adiós, nos despedimos hasta la próxima semana. chao, chao.